¿Qué tal? Les saluda el equipo 1 de la materia Eje Clínico Médico 2 impartida por el doctor Suástegui Juan Alberto, y el día de hoy abordaremos el tema electrocardiografía básica para médico de primer contacto. El equipo está compuesto por Janet Guadalupe, Ivonne Alejandra, Wilber, José Gilberto, Ramiro y Montserrat. Electrocardiograma. ¿Qué es? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Es un gráfico en el cual se registran los cambios de voltaje en relación con el tiempo. Esas variaciones son el resultado de la despolarización y repolarización del corazón. Ondas en el electrocardiograma. El electrocardiograma está conformado por las siguientes ondas: la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T y la onda U. Al igual que por intervalos, segmentos, complejos. La onda P es producida por los potenciales eléctricos que se generan con la despolarización de las aurículas antes de la contracción auricular. Esta onda no debe exceder los 2.5 milímetros de altura y tampoco tener una duración mayor a 0,11 segundos. El complejo QRS está formado por las siguientes ondas: la onda Q, que es la primera deflexión hacia abajo y representa la despolarización septal; la onda R, que es una deflexión positiva causada por la despolarización apical del ventrículo izquierdo; la onda S, que es la deflexión negativa, la cual es causada por la despolarización de la región basal del ventrículo izquierdo. La onda T representa la repolarización de los ventrículos para que se les pueda volver a estimular. La repolarización permite que todas las células cardíacas recuperen una carga positiva. En breves palabras, la onda P es la activación de la aurícula. El complejo QRS representa la activación de los ventrículos y la onda T es una onda de recuperación. La onda U es una deflexión de baja amplitud y baja frecuencia que ocurre después del final de la onda T. Esta onda comienza con el segundo ruido cardíaco y después de que la onda T regrese a la línea base o cerca de ella. Vamos a continuar con intervalos y segmentos del electrocardiograma. Antes de empezar, aclaremos los conceptos de intervalo y de segmento electrocardiográfico. Parecen lo mismo, pero no lo son. El segmento electrocardiográfico es la línea normalmente isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Y el intervalo electrocardiográfico es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Por ejemplo, en un segmento PR, línea que une el final de la onda P con el inicio del QRS, y en el intervalo PR comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, incluyendo a la onda P. Bien, en cuanto a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular, y este es el segmento PR. Y bueno, por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivoltios. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de una aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente, y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis. El segmento ST representa un periodo de inactividad entre la despolarización y el inicio de la repolarización ventricular. Normalmente es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. A diferencia de los intervalos, el segmento ST no incluye ninguna onda. Las alteraciones del segmento ST revisten gran importancia en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos.
El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal es entre 0.12 segundos y 0.20 segundos. En casos como en los síndromes de preexcitación, el intervalo PR puede estar acortado y esto representa una conducción auriculoventricular acelerada. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el intervalo PR está alargado y esto representa una conducción auriculoventricular enlentecida. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Hay varias fórmulas para realizar esta corrección. La más usada es la fórmula de Bassett, dividir el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Pero a frecuencias cardíacas altas o bajas son más recomendables las correcciones de Fredericia o de Framingham. El intervalo QT corregido es normal entre 340 milisegundos y 440 milisegundos en adultos jóvenes y 460 milisegundos en mujeres adultas. El intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas. En el ritmo sinusal, ese intervalo debe ser constante. El intervalo RR se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende de la frecuencia cardíaca. En electrocardiogramas con ritmo regular se puede calcular con solo conocer el valor de la frecuencia cardíaca. A continuación, corresponde abordar el tema ritmos cardíacos en la electrocardiografía básica, en los cuales encontramos 4 tipos de ritmos. El primero de ellos es el ritmo sinusal. El ritmo sinusal, también conocido como ritmo cardíaco normal, se produce cuando la despolarización cardíaca se origina en el nodo sinusal y se conduce hacia la red de Purkinje. Entre los criterios para definir un ritmo como sinusal encontramos: número 1, onda P que precede a cada complejo QRS. Número 2, onda P sin variación de la morfología en una misma derivación. Número 3, intervalo PR constante. Número 4, intervalo PP constante con intervalo RR constante. Y número 5, onda P positiva en D1, D2 y BF, eje inferior por despolarización de arriba a abajo. Como segundo tipo de ritmo encontramos el idiofuncional. Cuando el nodo sinusal deja de funcionar adecuadamente, el tejido de la unión auriculoventricular manifiesta su automatismo o capacidad de dispararse espontáneamente y se apodera del ritmo cardíaco. A través de esta imagen podemos observar las ondas P que no conducen con presencia de bloqueo AB completo. El ritmo de escape es de tipo ventricular con complejos QR anchos y onda T opuesta al QRS y la frecuencia es de 30 latidos por minuto. Por último, encontramos los ritmos irregulares, en los cuales haremos un pequeño paréntesis para comparar ciertas características con los ritmos anteriores. Por ejemplo, el ritmo sinusal se considera regular cuando los intervalos PP y RR son iguales y constantes. El ritmo idiofuncional y el ritmo idioventricular se consideran regulares cuando los intervalos RR son constantes sin importar la presencia de las ondas P. Y por último, los ritmos irregulares se caracterizan por tener intervalos RR variables y pueden o no ser de origen sinusal. Es importante mencionar las causas de los ritmos irregulares, entre las cuales encontramos la presencia de extrasístoles supraventriculares o ventriculares, la presencia de fibrilación atrial, la presencia de taquicardia atrial multifocal y la presencia de arritmia sinusal. En esta imagen podemos observar el ritmo sinusal irregular interrumpido por un complejo atrial prematuro, observando que el quinto complejo PQRS
Sucede con una distancia menor que los precedentes. La onda P es de diferente morfología a las previas y el complejo QRS es de características normales. Ahora pasamos al apartado de la frecuencia cardíaca. Como sabemos, la frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. También sabemos que el parámetro normal de la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. En el electrocardiograma hace uso de un papel especial que es el papel milimétrico, que a su vez está conformado por cuadritos y por cuadros grandes. Para calcular la frecuencia cardíaca, primero tenemos que determinar cuántos cuadritos hay en un minuto. Para ello sabemos que un minuto equivale a 60 segundos y que un cuadrito pequeño de 1 milímetro equivale a 0.04 segundos. Realizamos la división 60 entre 0.04 y nos resulta que hay 1500 cuadritos en un minuto. Teniendo este valor, ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca con base a este ejemplo que tenemos aquí. Para ello tenemos que determinar cuántos cuadritos hay en el intervalo RR. En este caso son 5, 10, 15. Son 15 cuadritos en total que hay en el intervalo RR. Realizamos la división, 1500 entre 15 nos va a resultar 100. Es decir, la frecuencia cardíaca es igual a 100 latidos por minuto, que a su vez está dentro del parámetro normal. Pero por el contrario, si el valor es distinto de lo normal, si es bajo, que indica bradicardia, o si es elevado, que indica taquicardia, lo que lo va a distinguir es la amplitud del intervalo RR. Es decir, entre mayor sea la amplitud o el número de cuadritos que hay del intervalo RR, el resultado, es decir, la frecuencia cardíaca, será menor, como en este ejemplo. Pero en cambio, si entre menor sea la amplitud o menor la cantidad de cuadritos que hay en el intervalo de RR, entonces el resultado, es decir, la frecuencia cardíaca, será mayor, como en este ejemplo. El crecimiento auricular se va a dividir en dos secciones: el crecimiento de la aurícula derecha, también conocido como AD, y el crecimiento de la aurícula izquierda, también conocido como AI. La onda P de nuestro electrocardiograma representa la despolarización auricular, de manera que la primera mitad corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Esto quiere decir que si miramos nuestro electrocardiograma, lo primero que encontraremos a la izquierda será el segmento de la onda P, marcado con un cuadro rosa. Una vez localizado esto, si dividimos el cuadro rosa a la mitad con una línea vertical, en el lado izquierdo dividimos, va a corresponder a la despolarización de la aurícula derecha, mientras que el lado derecho corresponde a la aurícula izquierda. Una vez teniendo en cuenta esto, comenzamos con los crecimientos. El crecimiento de la aurícula derecha se manifiesta por uno de los voltajes de la onda P con una amplitud superior a 2.5 milímetros, pero sin verse afectado en su duración. Por lo tanto, esto solo va a afectar a la altitud desde donde empieza la onda P hasta la cúspide de la onda, mas no afecta a su longitud. El crecimiento de la aurícula derecha puede observarse en pacientes con patología pulmonar en los que la onda P se va a denominar P pulmonale. El crecimiento de la aurícula izquierda se traduce en un aumento de la duración de la onda P, que también es aumento de su longitud superior a 2.5 milímetros, con un componente negativo en la parte terminal de la onda, o sea que la parte terminal de la onda P va a ser inferior a la línea media de nuestro electrocardiograma. En ocasiones se produce también una melladura o hendidura en la parte central de la onda, que vendría siendo la cúspide de la onda P. Clásicamente esta onda se llama P mitral porque es frecuente encontrarla en los pacientes con patología de la válvula mitral. Y por último, muestro unos ejemplos del crecimiento de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y con esto concluimos la explicación del crecimiento auricular. En el crecimiento ventricular, en el electrocardiograma, los crecimientos ventriculares se van a manifestar por lo que son incrementos de voltajes de los complejos QRS,
que son las ondas S que son más profundas, o las R que son más altas, que son desviaciones de un eje de despolarización ventricular hacia el lado del ventrículo hipertrofiado, y las alteraciones en la repolarización visible en lo que son derivaciones que corresponden a lo que es un ventrículo hipertrofiado. Su principal causa de esta hipertrofia ventricular izquierda es la adaptación del miocardio, que es sobre una sobrecarga sobre el ventrículo derecho, como podremos observar en la imagen. Pero también esto es lo que es la hipertensión arterial, es más frecuente lo que es una estenosis aórtica. Lo que la aorta va a provocar lo que es la hipertrofia ventricular izquierda por dicho mecanismo. En los criterios de la hipertrofia ventricular izquierda vamos a encontrar que es la desviación del eje eléctrico izquierdo, que son por las derivaciones 1, 2 positivas y 3 negativas. En los criterios de Schonloff es la suma de la onda R con la B5 y B6 con un voltaje de esa onda S en B1 con un mayor de 35 milímetros. En la de Cornell es la onda R a la ABL más lo que es el voltaje S. En AB3 mayor con 20 milímetros en mujeres y mayor con un 28 milímetros en hombre. En el voltaje R en B5 o B6 va a ser mayor a 26 milímetros. En sus cambios secundarios en un segmento T y en la onda T, que son las derivaciones izquierdas. Bueno, y en los criterios de la hipertrofia ventricular derecha, generalmente se manifiestan en el electrocardiograma cuando la masa ventricular tiende a ser mayor a B1. El índice de la cabecera para derivaciones B1 mide lo que es el voltaje de R1 y B1, que se divide entre el voltaje de R y S. En estos son pues la estenosis pulmonar severa y la hipertensión pulmonar primaria. Les presentamos la bibliografía consultada que abordamos para desarrollar el tema.